Hola amigo, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Le habla Janda Silva del canal de Multiservicio de Electrónica Integral Janda Silva. Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión voy a hacer un video en referencia a una consulta que me hacen en el canal de Electrónica Janda Silva con respecto al circuito integrado en la parte del pin, escúchame bien, de la parte del feedback, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, porque hay una conexión que es la más típica, pero hay otra conexión la cual básicamente es poco común, pero la puedes encontrar. Y esto puede confundir incluso a los que están comenzando en la parte de reparación, pensando justamente que el integrado está en cortocircuito cuando realmente no es así. Vamos a ir a la mesa de trabajo para explicar esta partecita que es muy importante a entenderlo. Suscríbete, dale like al video y compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. Bien muchachos, vamos a explicar esto un poquito porque hay que tomar en cuenta para que no cometas posibles errores a futuros en reparaciones, ¿ya? Nada más y nada menos, vamos a encontrar nosotros un integrado respectivo, ¿ya? Puede ser en este tipo de fuente o por ejemplo en este tipo de fuentes de alimentación, ¿ya? O en este tipo de fuentes de alimentación como esta, ¿verdad? Donde vamos a encontrar ciertos octocopladores. Vamos a agarrar esta, el octocoplador puede venir por la parte de arriba o por la parte de abajo. ¿Y por qué nombro el octocoplador? Bueno, porque el octocoplador tiene referencia importante acá con respecto al pin que se conoce como feedback. Generalmente el pin feedback va a decir FB, ya, esto es igual a feedback. Ahí lo tenemos. En algunos casos lo he encontrado, me parece que es por OLP, si no mal recuerdo, ya es el mismo, estos dos. Pero en el integrado vamos a encontrarlo así, por ejemplo, no sé, tenemos un integrado pequeño de 8 terminales. Y uno de esos terminales, vamos a suponer que sea el terminal, vamos a poner que sea el terminal 3, que diga FB. Entonces, la persona agarró el multímetro y feedback va directamente en relación a, vamos a ponerlo así, va a tierra, es decir, a GND. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué marca continuidad con respecto a tierra? Hay una confusión acá. ¿Por qué? Porque, muchachos, el feedback puede ir en dos configuraciones básicamente. Hay una más común que la otra, pero quiero que me quede claro esto. ¿Por qué? Porque si no puedes cometer errores que te lleven a un diagnóstico erróneo y cambiar el circuito integrado pensando que está malo cuando realmente no es así. Entonces, aquí hay una configuración. Aquí tenemos nosotros una pequeña configuración. Entonces, hay otra configuración que voy a agarrar otra hoja para poder hacer comparaciones con respecto a estas dos. Tenemos otra donde básicamente vamos a tener nuestro circuito integrado, también de 8 terminales, por poner un ejemplo. Ahí lo tenemos, terminal 1, terminal 8, punto. Y vamos a suponer que el feedback también sea el terminal 3. Y acontece que aquí nosotros tenemos un pequeño octoacoplador. Y del octoacoplador nosotros vamos a tener 4 terminales. El octoacoplador está cruzado por una línea divisora. Pero tómame en cuenta el siguiente punto. ¿Por qué? Porque el octoacoplador, vamos a ver la parte justamente donde está el transistor. Vamos a tener un pequeñito transistor allí. Vamos a ponerlo así, vamos a dibujarlo así chiquitico. Y hay dos conexiones. El feedback casi siempre, escúchame atentamente, el feedback casi siempre está conectado con el colector. ¿De qué? Del transistor que está internamente en el octoacoplador. En el 90% de los casos, muchachos, el feedback del integrado está conectado al colector del octoacoplador. Y por su parte, el emisor va directamente a tierra caliente. Así te digo que es la conexión del 90% de las fuentes de alimentación conmutadas. Pero hay otra conexión
acá, que esto es importante tomarlo en cuenta, donde el feedback cambia el papel y ya no va directamente al colector, sino que va ¿qué? A tierra. ¿A tierra de qué? Del octoacoplador. Nosotros igualmente vamos a tener acá, ¿ya? Donde el octoacoplador tiene también sus 4 terminales, pero ya acá sería algo así. El emisor va para la parte de arriba y el colector para la parte de abajo, y esto está en relación directamente con el emisor. Así. Entonces la persona utiliza el multímetro digital y mide continuidad entre feedback y tierra y le pita. Y creen que esto es un cortocircuito. Entonces las dos variantes son estas, muchachos. Y el colector en esta variante, el VCC, esto va acá a la parte del VCC. Entonces, es una duda que se entra en la parte de lo que viene siendo el feedback. ¿Ya? El feedback, típicamente el feedback tiene un voltaje pequeño, puede ser, depende, 1 punto y tanto, 0.9, va a depender, hay varios voltajes, pero el voltaje es bajo ahí en el tema del feedback. Y quiero que lo tomen en cuenta, ¿por qué? Porque hay confusión acá y se cometen errores pensando que el circuito integrado está a tierra. No, las dos variantes son estas, muchachos. Feedback, escúchame bien, FB, la variante normal es que vaya a la parte de, que dijimos, colector. Pero hay otra variante donde el feedback no va al colector, sino que va al emisor. En cualquiera de los dos casos es lo mismo. La única diferencia es que, por ejemplo, si usted va a hacer una adaptación de un circuito integrado, hay que cambiar cierto factor con respecto a la parte del feedback. Pero de lo contrario, es lo mismo. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer la prueba, el ejercicio de antemano con esta fuente de alimentación. Aquí hay dos octoacopladores en la parte tipo SMD. Vamos a verificar cuál de ellos me va en relación con la parte de tierra. Voy a subirlo un poquito, muchachos, para que hagamos el ejercicio. Perfecto. El negativo del capacitor está en este punto que me refiere como tierra, y vamos a buscar el integrado, la del terminal de tierra. Ahí lo tenemos, mira, ahí está. Aquí tenemos el pequeño integrado, va con respecto a tierra. Perfecto. Ahora, vamos a verificar que de este punto, vamos a ver cuál es tierra. Con el octoacoplador no, aquí no hay tierra. Vamos a ver el otro. Aquí tenemos el emisor. Fíjate, integrado tierra. Voy a acercarlo. Quiero que me escuchen nada más el multímetro. Voy a acercarlo para que tú puedas analizarlo. Simplemente escúchame el multímetro, por favor. Aquí yo tengo el integrado. Ya ubiqué el terminal de tierra. Ya lo ubiqué. Es este. Fíjate, marca continuidad con el negativo del capacitor. Ahora, yo te estoy diciendo que el octoacoplador tiene que llevar en la parte del transistor, porque el transistor está del lado caliente de la fuente. Recuerden que esto es un circuito integrado que maneja dos elementos electrónicos. Es un circuito integrado que maneja dos elementos electrónicos y que el transistor siempre va a ir del lado caliente de la fuente y el diodo del lado frío. Ahora, ya yo ubiqué el terminal de tierra del integrado. Vamos a verificar, acá lo tengo, y tiene que darme con el emisor. ¿De qué? Del integrado. Vamos a verificarlo. Acá no me da, y con este, aquí lo tenemos. Tierra ¿de qué? Del integrado más el emisor del transistor del octoacoplador. Por su parte, ubicamos el terminal del feedback. El terminal del feedback, me doy cuenta por acá, fíjate que sigue esta pequeña línea, pasa por esta línea y se mete directamente acá. Lo que significa es que la configuración que tiene esta fuente es la más típica, la más común. Verifiquemos la continuidad desde el punto del feedback al colector del transistor del octoacoplador. Esta configuración, muchachos, es la más común, es decir, la de un 90% en la mayoría de las fuentes de alimentación conmutadas. Vuelvo y repito, el emisor a tierra, el colector a feedback, 90% de los casos es así. Sin embargo, hay una de un 10% donde básicamente el feedback va al emisor
del octoacoplador. Y el colector del octoacoplador va al VCC con resistencia. Ojo con eso, muchachos, porque no quiero que me cometan errores. El 90%, vuelvo y repito, el 90%, muchachos, el 90%, la configuración más común es esta. 90% en la fuente de alimentación conmutadas es esta. Ya, para que lo tomen en cuenta. Por favor, no me cometan errores. Ustedes tienen que buscar el datasheet del integrado y eso le va a poder ayudar básicamente cómo está conectado, incluso buscar el datasheet del propio octoacoplador. Generalmente en fuente de alimentación conmutada se utiliza mucho el PC817, ¿ya? Pero pueden haber otros modelos donde de repente podría cambiar la referencia del octoacoplador y el emisor, ya del emisor y lo que viene siendo el colector. Espero que te haya quedado claro esta clase. Suscríbete al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. Seguimos avanzando en electrónica. Bendiciones para todos.